Hola y bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy estaremos viendo delitos terribles cometidos en España que se hayan vuelto conocidos por su naturaleza cruel, retorcida o extraña. Dos hermanos, Emilio y Antonio Izquierdo, mataban a 9 personas y herían de gravedad a otras 6. El asesino de la Baraja. 150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de la Baraja. El asesino de la Baraja ha vuelto a actuar. 2 naipes, el 3 y el 4 de copas. Este asesino serial fue un exmilitar que se entregó a la policía en Puerto Llano, su ciudad natal, cuando estaba ebrio. Por increíble que parezca, había evadido con éxito a la policía. Había pistas confusas sobre su identidad y, peor aún, fueron los mismos medios los que accidentalmente habían creado una en su afán por crear notas interesantes. El rompecabezas arranca con un as de copas colocado a los pies de la víctima. ¿Qué macabro significado esconde esta carta? De manera fortuita, había un naipe cerca de su primera víctima, objeto que no tenía nada que ver con él. Sin embargo, fue a partir de entonces que comenzó a utilizar este elemento como firma para el resto de sus crímenes. Había un enorme charco de sangre ahí. Fue algo muy cruel que lo haya hecho al frente de mí. En total, asesinó a 6 personas y 2 mujeres lograron sobrevivir. Mónica Juanatey. El 10 de julio del 2008, Mónica Juanatey Fernández, residente de Mahón en la España gallega, ahogó a su hijo de 9 años en una bañera y luego escondió su cuerpo en una maleta con algunas de sus pertenencias. Un estuche escolar, cromos, un reloj, son las pertenencias del menor asesinado por su madre en Mahón y que aparecieron junto a su cadáver. Luego lo abandonó en una zona de Menorca. 2 años después, 2 excursionistas que paseaban cerca del lugar en donde estaba la maleta se dieron cuenta de que había un cuerpo dentro y se pudo saber la identidad del niño gracias a las cosas que Juanatey había guardado con él. La relación que mantenía su compañero sentimental, un guarda jurado, con el vecindario era también distante. Ambos eran muy suyos, un poco ariscos, extraños. Muchas veces ni saludaban, confesó uno de estos vecinos. Su móvil fue oscuro y egoísta. No quería que su nueva pareja supiera que tenía un hijo, y aunque alegó que había sufrido de amnesia transitoria y no recordaba lo que había hecho, sus planes para evadir la justicia no funcionaron, pues fue condenada a 20 años de prisión. ¿Usted había introducido previamente el cadáver de su hijo desnudo en esa maleta? Sí. 2 años ocultando su muerte, hasta que se encontraron los huesos. El caso de la mano cortada. Corría el año de 1954 cuando Luis Shelley se presentó ante el juzgado de Madrid para interponer una denuncia contra su mamá, la marquesa Margarita Shelley Ruiz de Liorti, pues sospechaba que le había hecho algo al cadáver de su hermana, Margot, quien acababa de morir. La hija que murió y muerta, la madre, pues para, no sé, un poco tocada, como creo que he dicho, pues le amputó una mano, pero ya un cadáver, no le hacía ningún daño. Las autoridades, extrañadas, acudieron al hogar de los Shelley y encontraron evidencia contundente. Había una mano cortada en una vasija, colocada con los dedos hacia arriba y sumergida en una sustancia blanca. Esta era la lechera y esta es la mano real que apareció en el interior de ese recipiente. Cuando exhumaron el cuerpo de Margot, se dieron cuenta de que efectivamente le faltaba esa mano. Además, le habían extraído los ojos, un trozo de lengua y le habían quitado el vello púbico. Había sospechas de que Margarita practicaba brujería y había usado el cuerpo de su hija para este fin. Sin embargo, logró salir librada y solo pagó una fuerte fianza. Los 2 fueron detenidos y luego procesados por un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública, aunque quedaron en libertad bajo fianza enseguida. Los crímenes del sastre. Este caso es uno de los más tristes de esta lista, pues fue un padre de familia, José María Ruiz Martínez, quien asesinó a su esposa y 5 hijos y luego se quitó la vida. José María Ruiz mató a sus 5 hijos y a su mujer. En uno de estos balcones se asomó con su hijo muerto y después se metió para adentro y se pegó un tiro.
El sastre de 48 años nunca dio una explicación de lo que había hecho, pero llamó a las autoridades después de sus horribles actos, y gracias a que un policía lo convenció de decir su apellido, fue que lograron encontrarlo. Cuando llegaron, dijo que solo hablaría frente a un cura, a quien le apuntó con un arma todo el tiempo mientras intentaba convencerlo de salir. Nada, aquí que el hombre se volvió un poco loco, y por alguna paranoia que tenía, y mató a su familia para que no le quedaran deudas, historias. Él creía que estaba arruinado totalmente. Finalmente, se comunicó por teléfono para confesar sus terribles actos y se quitó la vida. Dentro de su hogar encontraron los cuerpos de sus hijos y esposa en distintas habitaciones. El edificio de departamentos en el que habitaban está considerado maldito, pues además de este crimen se cometieron otros 18 en un periodo de 9 años. El Mataviejitas. Fue uno de los peores asesinos en serie del siglo XX. En Cantabria nadie sabía que convivía con un monstruo que inició su carrera de muertes, asfixiando y seguramente forzando sexualmente a mujeres de más de 70 años. Según el número de asesinatos cometidos por José Antonio Rodríguez Vega, podría ser el mayor asesino serial que haya existido en España. Su misoginia comenzó en la adolescencia cuando su madre lo echó de casa por maltratar a su padre, quien se encontraba en etapa terminal de una enfermedad crónica. En un principio se dedicó a abusar de diversas mujeres y se le condenó a 27 años de prisión, pero solo cumplió 8, ya que convenció a todas sus víctimas, excepto a una, de que lo perdonaran. Como la mayor parte de los asesinos en serie se va perfeccionando. Estamos hablando de una persona que primero había sido un violador, el violador de la moto. Al salir de la cárcel, se casó con su segunda esposa, quien se encontraba recluida en su hogar debido a que era una persona discapacitada, por lo que no se daba cuenta de todas las atrocidades de José Antonio cuando salía. Asesinó a un total de 16 ancianas a quienes convencía de dejarlo pasar a sus casas gracias a sus encantos. Lo capturaron cuando, al irse volviendo cada vez más descuidado con sus crímenes, dejó una tarjeta de presentación con su nombre y dirección. Fue diagnosticado como psicópata y tras conocerse en el juicio que conservaba pequeños trofeos de cada una de sus víctimas, condenado a más de 440 años de prisión. Falleció en la cárcel a mano de 2 reclusos, quienes le asestaron un total de entre 70 y 100 puñaladas. La masacre de Puerto Urraco. Estos horribles crímenes tienen un origen casi teatral, pero no minimicemos la importancia de lo que sucedió. Hace 20 años, los hermanos Izquierdo protagonizaron uno de los sucesos que conmocionó el país. Mataron a 9 habitantes de Puerto Urraco e hirieron a otros 6 por una venganza familiar. Las familias vecinas, Izquierdo y Cabanillas, tenían una disputa que se remontaba a 30 años atrás cuando se habían peleado por el alcance de sus terrenos, y Jerónimo Izquierdo había asesinado a puñaladas a Amadeo Cabanillas. Jerónimo regresó al pueblo después de cumplir con su condena para vengar la muerte de su madre, que había fallecido en un incendio provocado por los Cabanillas, y luego mató a otro miembro de la familia rival, por lo que terminó en un psiquiátrico en el que murió poco más de una semana después. No he pensado nunca, nunca por nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. Tiempo después, Emilio y Antonio Izquierdo, aún con rencor en sus corazones, atacaron a toda la familia Cabanillas con armas de fuego y dejaron un total de 9 víctimas, entre las que se encontraban 2 menores de edad. El juez los condenó a 684 años de cárcel y casi 2 millones de euros de fianza, mientras que las hermanas Ángela y Luciana, quienes habían incitado estas acciones, fueron ingresadas al psiquiátrico. El crimen del rol. Javier Rosado, un estudiante de química de 21 años, y su amigo Félix Martínez se obsesionaron con los juegos de rol. En cierto punto, el primero se inspiró en libros de terror, ciencia ficción, cómics y videojuegos, e inventó su propio juego llamado Razas. A principios de 1994, decidieron que parte de este juego iba a ser matar a alguien, preferiblemente a una chica joven, un menor o una persona mayor. Javier Rosado era un joven distante, frío, muy inteligente y con un pensamiento mágico, fruto de participar 12 horas al día en un juego de rol. Eso dice uno de los psiquiatras que le examinaron en el juicio. Eligieron el 30 de abril de ese año en la madrugada y vieron a Carlos Moreno,
un hombre de 52 años que iba saliendo de su trabajo en el barrio de Manoteras. Le robaron y lo apuñalaron en áreas clave para que no falleciera rápido y lo persiguieron hasta un terreno baldío, en donde después de 15 minutos finalmente murió. En su juego que diseñan ellos, marcan perfectamente si es a la una o una mujer y después ya lo que saliera. En un principio no había pistas sobre los acusados, ya que ni siquiera con el ADN de las mordidas de Rosado pudieron identificarlo, pues no tenían antecedentes penales. Después de mucho torturarse, Martínez les contó todo a sus padres, motivado por el sacerdote que lo había confesado. Cuando investigaron el cuarto de Javier, descubrieron un diario en el que había escrito a detalle todo lo que había hecho. El caso de Sandra Palo. Sandra Palo, de 22 años, tenía una discapacidad intelectual leve, consecuencia de un accidente de tráfico. Estaba esperando el autobús con su amigo, cuando un grupo de 4 menores de edad, de entre 14 y 18 años, decidieron que querían abusar de ella, por lo que obligaron a ambos a subir al auto. Solamente con saber el asesinato tan vil que cometieron con mi hija, puedes creer la reinserción de chavales que están empezando. A él lo arrojaron metros más adelante, pero a Sandra la llevaron a un terreno baldío en donde la dejaron golpeada y asustada después de haberla arrollado varias veces con el auto, mientras ellos iban por gasolina para no dejar testigos de lo que habían hecho. Francisco Javier convence a los menores para que maten a Sandra, para evitar que les delate, acordando entre todos atropellarla. Así, Francisco Javier se sube en el Citroën ZX y cuando Sandra estaba vistiéndose, la atropelló golpeándola contra el muro de la empresa. Palo falleció como consecuencia de las quemaduras que le provocaron. Francisco Javier, con la finalidad de ocultar cualquier vestigio que pudiera delatarles, propone a los menores la compra de gasolina para quemar el cuerpo. Los 4 menores contaban ya con un largo historial de crímenes, y a 3 de ellos se les dieron sentencias muy cortas, aunque reincidieron en prisión varias veces después durante toda su vida. Poco tiempo después de este horrible crimen, la familia de Sandra puso un monumento a su memoria, que fue vandalizado con pintura, por lo que tuvieron que reinstalarlo. El arropiero. La macabra leyenda de Manuel Delgado Villegas, más conocido como el arropiero, comenzó a principios de los 70 en el puerto de Santa María. Manuel Delgado Villegas es considerado uno de los peores asesinos seriales en la historia de España, y él mismo decía que había cometido 48 crímenes. Se prostituía exclusivamente con hombres, vendía su sangre para vivir y tras aprender el golpe del legionario, lograba asesinar a algunas de sus víctimas para confundir a la policía, ya que no seguía un modus operandi. La investigación de sus crímenes, unos ciertos, otros fabulados. Confesó 48 asesinatos, algunos en el extranjero. De ellos se llegaron a investigar 22, pero solo se pudo probar su participación en 7. Fue detenido el 18 de enero de 1971 después de que se descubriera el cuerpo de su entonces pareja sentimental, Antonia Rodríguez, a quien confesó haber asesinado porque había puesto en duda su sexualidad. Solo se le pudieron comprobar 7 crímenes y un informe psiquiátrico lo definía como un peligro social. Él disfrutaba con la violencia. Era un modo de satisfacer una serie de instintos, no solamente sexuales, sino de descargar, por ejemplo, su furia en un momento determinado. Le hicieron análisis genéticos y determinaron que tenía 47 cromosomas con trisomía sexual XYY, llamado el cromosoma de la violencia. Pasó más de 20 años en un psiquiátrico en los que cambió drásticamente, pues dejó de pelear con los reclusos y de presumir sus asesinatos. Finalmente salió libre y murió a los 55 años por una afección pulmonar. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Las niñas de Alcácer. 3 adolescentes, Miriam de 14, Toñi de 15 y Desiree, también de 14, desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992 cuando estaban pidiendo aventón en la carretera para ir a una discoteca. Las 3 niñas de Alcácer se dirigían a una fiesta escolar en una discoteca.
en esta gasolinera, se perdió su pista. Más de un mes después, se encontraron sus cadáveres semienterrados en un barranco de difícil acceso cerca del pantano de Tuz. Durante 75 días, el pueblo entero se movilizó para buscarlas. Las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas quedó malograda cuando un apicultor descubrió, por casualidad, el lugar donde habían sido enterradas. Los sospechosos principales fueron Antonio Anglés, quien se consideró el autor material de los hechos y logró escapar, y Miguel Ricard, que fue detenido y condenado a 170 años de prisión, aunque solo cumplió 21. Un sueño que ha sido todo un sueño. Me da igual todo. Lo que pasa es que tenemos que ser fuertes. Fue una situación muy mediática, en la que incluso el padre de una de las niñas propuso una teoría de conspiración en la que se estaba intentando encubrir a los verdaderos criminales, que, según él, era un grupo de políticos y empresarios ricos que estaban involucrados en la producción de videos snuff. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro horripilante crimen en España recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.